Dios ha puesto en mi corazón hace bastante que viene reafirmando una palabra, un sentir que tiene que ver con lo que Dios hizo hace muchos años en mi vida. Yo conozco al Señor desde muy chico, muchas veces para ilustrar eso que les digo a la gente, ¿no? Yo nací dentro de una iglesia prácticamente. Entonces, pero eso no me hace santo, ni tampoco me hace el elegido. Dios tuvo un trato con mi vida también, y en donde pude un día tener la oportunidad de abrirle mi corazón y que Él pueda ser el Señor y el Salvador de mi vida. Y definitivamente fue un proceso de muchos años donde Él, no sé si todos conocen, bueno, o si todos saben, pero con mi esposa, con nuestra hija, vinimos a Uruguay. Nosotros somos de Argentina, mi esposa es de Uruguay, pero yo soy de Argentina, hijo de uruguayo también, y Dios puso en nosotros un sentir de venir a esta tierra, no porque no hubiera iglesias establecidas, sino que nuestra iglesia en Buenos Aires tenía el sentir de poder enviar a alguien a poder compartir algo que se está generando, se fue generando también ya en Argentina desde hace tiempo, y es poder establecer algo nuevo. Esa fue la consigna que Dios puso en mi corazón, por lo cual me movió de dejar todo lo que teníamos allá y venir acá a empezar de nuevo a poder establecer. Y en los primeros años yo pensé que el establecer tenía que ver con lo que yo podía hacer, que tenía que ver con lo que yo iba a encarar, iba a organizar o iba a llevar adelante. Y evidentemente ese no era el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios es muy diferente a los nuestros, y cuando fui creciendo en esto del ministerio, donde nos enviaron a nosotros como misioneros, y a encabezar este llamado que tenía la iglesia, fui entendiendo que lo que había que establecer no era precisamente lo que yo tenía en mi corazón, sino lo que tenía que establecer era lo que había en el corazón de Dios. Y para eso Dios tuvo un trato con mi vida. Hubo tiempos donde tuvimos que doblar rodilla y reconocer que Dios es el que tiene la dirección correcta. Dios tiene clara todas las cosas que Él hace, y a pesar de que nuestras circunstancias muchas veces no son las que a nosotros nos gustan, Dios ahí, aún en esas circunstancias, Dios sigue obrando en nuestra vida. Entonces, tratando de unir lo que nos estaba pasando, llegamos a este lugar. Conocíamos este lugar a través de Brandon, a través del pastor Raúl, de Diana y de su familia. Y llegamos acá donde en un momento donde la iglesia estaba en una situación rara, y definitivamente siempre compartimos con el pastor Raúl que a pesar de ellos estar en cierta crisis o en una crisis, nosotros fuimos tan bendecidos. Dios nos ministró de una manera sobrenatural, porque en medio de la crisis de esta iglesia, Dios puso paz en medio de nuestros corazones y siguió confirmando la palabra que Él había puesto en nosotros, que Dios quería una iglesia, una nueva iglesia, una nueva manera de pensar de la iglesia que Él quiere, de establecer principios diferentes a lo que muchas veces las
doctrinas, las leyes y las reglas nos quieren poner esos límites, y para Dios, para el Espíritu Santo de Dios, no hay que ponerle reglas. Él debe tener toda la libertad para que Él pueda guiarnos. Él solamente necesita nuestra obediencia. Él necesita solamente que nosotros podamos atender su voz, nada más. Y Él nos va a llevar. Y Dios es un Dios que nos va a sorprender día a día. Nosotros estamos acostumbrados, y ese es el problema, que nos acostumbramos a que Dios hace esto, esto y esto. Y lo hace de esta manera y de esta manera. Pero Dios no se queda en esas costumbres. Dios quiere que podamos caminar un poco más. Y el caminar un poco más nos lleva a poder rendirnos y buscarlos a Él. Entonces me traía a mi mente cómo empieza todo. Todos conocemos, ¿no?, la Biblia y su contenido tiene que ver con que Dios tiene un mensaje acá. Y muchas veces son mensajes muy particulares y personales, pero también hay mensajes que son generales. Y hay un diseño en la palabra de Dios que nos muestra que a pesar del fracaso del ser humano por permitir que el pecado entre en nuestra vida, Dios todavía sigue teniendo el control. Y de tal manera lo hizo y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo, que Él nos muestra por eso, cómo Él quiere que sean las cosas. El domingo pasado el pastor Estefan nos instó a que podamos ser adoradores. Y definitivamente es uno, para mí, de las dos cosas que vamos a hacer eternamente. Adoración por la eternidad. Y muy bien Él nos recalcaba la necesidad de que nosotros tengamos que tomarnos, atrevernos a poder adorar aún más allá de la circunstancia en que vivimos. Pero también Dios espera que podamos servirle, porque también por la eternidad le estaremos sirviendo a Él. Y yo quería en esta mañana compartirte algo sobre este tema, porque son dos de los temas que van a ser de importancia por siempre. Y el tema es cómo podemos servir, de qué manera podemos servir. Y Dios en su palabra nos enseña de qué manera. El tema es si nosotros estamos dispuestos a que eso sea así. Hay muchos relatos que hablan sobre cómo tenemos que servir. Y Dios en este tiempo, específicamente a mí, me estuvo hablando para que yo obviamente sea el primero en que pueda establecer esa nueva forma de servicio en mí, para que a través de mí, como a través de cada uno de nosotros, las personas puedan ver algo diferente, porque eso es lo que es un hijo de Dios, es alguien diferente, es alguien que vive en otro reino que no es en el reino de este mundo. Creo que todos sabemos que existen solo dos reinos: el reino de esta tierra, gobernada por Satanás, por sus principios de pecado,
Y Dios nos permitió a través de Jesucristo poder pasar a su reino, al reino de Dios, simplemente creyendo en que lo que Jesús hizo en la cruz me sirve hoy, después de más de 2000 años, me sirve a mí y a cada uno de nosotros y a cada uno de los que quieran creer. Y definitivamente un poco de esto era lo que yo te quería compartir. Sabemos que después que Dios revela el plan de salvación, después que Dios a través de Jesucristo empieza a mostrarle al mundo que Él había elegido una persona en principio, el que había sido Abraham, y a través de Abraham empezó el proceso de poder mostrarnos lo que Él quería para cada uno de nosotros. Abraham con sus hijos, viendo el pueblo de Dios, su pueblo, como Él quería que nosotros pudiéramos comportarnos, poniéndonos leyes, principios, mandamientos, pero para que también pudiéramos entender que esas leyes, principios y mandamientos eran imposibles de poder obedecerlos todos. Era para darnos un marco de que el pecado tiene en nosotros un poder que no podemos manejar por voluntad propia, que solo Dios puede intervenir en nuestra vida para hacer algo totalmente diferente. Y no solo le pedí que me alcanzaran un vaso de agua para tomarla, sino porque me va a servir de ejemplo de lo que te quiero contar, porque es el ejemplo que el Señor me puso. Saben que, según encuestas, el 60% de las personas toman agua cuando tienen sed, nada más. ¿Qué tendrá que ver, no? Porque hay un 40% que intenta tener la conducta de tomar al mínimo 2 litros de agua porque nos es necesario. ¿Saben qué hace el agua en nosotros? Nos saca la sed, muy bien, en principio. ¿Pero qué más? Nos ayuda a los riñones, aporta minerales. Tuve que leer un poco, tuve que estudiar un poco el tema. Nos aporta minerales y nos da nutrientes que nosotros ni nos imaginamos. El agua es un conductor a las células donde ayuda a los riñones, al corazón, al hígado, al estómago y a la piel. Ahora, cuando yo tomo agua, ¿soy consciente de todo eso? ¿O cuando vos tomás agua? Yo no. ¿Sos consciente de que el agua hace todo eso en tu vida? ¿Sí o no? ¿Saben que lo mismo no pasa en el ámbito espiritual? Porque normalmente nosotros acudimos a Dios para que Él venga, o acudimos a Jesucristo, que es el medio por el cual conocemos a Dios. Buscamos a Jesucristo para que Él nos traiga la salvación. Y buscamos a Jesucristo para poder solucionar algún problema. Porque la gran mayoría de nosotros llegamos al Señor por un problema, por una necesidad, por un vacío, por una enfermedad, por una relación rota. Y no somos conscientes de que Dios no solamente quiere venir a traernos salvación. La salvación yo lo comparo como cuando tomo agua porque tengo sed. Pero yo
disfruto, no soy consciente de disfrutar los beneficios que Dios trae a mi vida y a tu vida cuando Él viene a nosotros. Uno de los beneficios espirituales que Dios hace en nosotros es poder ser, como decía el pastor Estefan, adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad, genuinos, que no importa cómo estoy viviendo, qué me está pasando, que lo más importante de mi vida es Él. Eso es el tener la oportunidad de ser consciente de toda la realidad de Dios. Pero no solamente que podamos ser adoradores, sino que también podamos ser sus ministros. Dice, y ahora sí te pido si querés compartir en una palabra, 2 Corintios 3:18, espero que sea 2 Corintios y no primera. 2 Corintios 3:18. Dice, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Esa es la versión que yo tengo. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, por la acción de su Espíritu. Esa es la otra esencia que Dios está buscando en nosotros. Eso que no me doy cuenta, que cuando solamente voy a Él para buscar que Él me bendiga, que Él me dé, que Él me solucione, que Él todo, como que si yo fuera el centro de Dios. Y no es porque seamos malos, sino porque el pecado eso hace en nosotros, en poder mirar nuestra necesidad. El pecado, el mundo y toda la estrategia de Satanás es que vos y yo miremos nuestra vida como si fuéramos el centro del mundo. Pero Dios nos quiere mostrar que Él es el más importante. Por eso Él nos pide, no nos pide, Él nos manda que lo amemos. Y para amar a Dios, yo me tengo que comprometer, yo tengo que dejar de lado un montón de cosas para decidir amar a Dios y poner ese amor en práctica. Pero también dijo Jesús que tan importante como el amar a Dios es amar a mi prójimo. Y el amor no es fácil de transmitir, el amor no es fácil de compartir. Y muchas veces hasta ni siquiera es fácil poder recibirlo, porque muchas veces la culpa nos tiene atados y no podemos disfrutar el amor que Dios ya nos dio. Porque Dios dice que Él ya nos dio a su Hijo Jesucristo. Y Él está esperando que todo aquel que en Él crea tenga la oportunidad de encontrar la salvación. Pero también está buscando que nosotros podamos ser transformados para ser portadores de su gloria. Yo creo firmemente en esta palabra, en que cuando alguien dice o cuando alguien siente que hay oscuridad, y todos sabemos o podemos recordar que la oscuridad es ausencia de luz. Cuando hay oscuridad es porque no hay luz. Y Dios quiere que nosotros podamos brillar, pero no nosotros, sino que sea el reflejo de la gloria de Dios. Que eso sea lo que tiene que reflejar. Y definitivamente, como el apóstol Pablo decía en 2 Corintios, lo que leímos, también dice en Efesios, capítulo 1, versículo 5,
que Él nos prepara, que Él ya tiene todo preparado para que vos y yo podamos ser, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. El versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Para Dios es de suma importancia que podamos comprender que Él está buscando que sus hijos, a los cuales Él adoptó a través de su propio Hijo, entregándolo en la cruz, para que pudiéramos adorarle y para que pudiéramos servirle, siendo como Él quiere que seamos, reflejo de su gloria. Y de la misma manera que cuesta trabajo poder adorar a Dios, poder tener un espíritu de gozo y una alabanza en la boca cuando hay un sufrimiento, cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, cuando hay un duelo. Definitivamente es un trabajo, es un compromiso, es dejar de lado lo que me está pasando para poder hacer lo que Dios me está pidiendo. De la misma manera es poder llevar a cabo que la gloria de Dios resplandezca en mi vida. Porque para que la gloria de Dios resplandezca en mi vida, significa que yo tengo que menguar, que yo tengo que morir. Y eso es algo que normalmente no nos gusta. Entonces, siendo que Dios es un Dios de amor, Él no va a traspasar tu voluntad. Él no va a ir más allá de lo que vos quieras ir. Él no va a ir más allá de lo que yo quiera ir. Por eso, muchas veces, como recién compartíamos en el taller, Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero muchas veces eso no se puede llevar a cabo, porque definitivamente le ponemos límites a Dios. Lo limitamos diciendo, hasta acá vas a llegar o hasta acá voy a hacer. Yo hasta acá hago. Yo a fulano, a mengano, lo perdono, pero a aquel no lo voy a perdonar. Yo voy a creer que Dios me va a prosperar, pero yo no creo en el diezmo. Y cuántas cosas más. Me gusta traer a memoria a cada uno de nosotros lo que Dios ya hizo, porque es una experiencia que nadie nos puede robar. Vamos a escuchar muchas veces que dicen que Dios no existe, que son ideologías que no podemos probar porque a Dios no lo podemos ver. Pero definitivamente lo que Dios hace en nuestra vida es algo que nadie te va a poder robar. Y nuestra experiencia con Dios por eso tiene que ser diaria. Si no buscamos diariamente que Dios se pueda manifestar en nuestra vida, definitivamente no vamos a tener argumentos para poder presentarles a este mundo que está condenado a morir. Porque recuerdan que aquellos que no somos del reino de Dios están condenados a morir eternamente, no a morir solamente una muerte natural, sino que están condenados a morir eternamente. Y acá yo me quiero meter en un tema que a veces es complicado, porque va a ir más allá de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere que nosotros empiece a actuar el brillo de su gloria, tiene que ver que empezamos a comprender y empezamos a tomar decisiones de amar a Dios de tal manera que lo que ama a Dios empieza a ser importante para nosotros.
Porque a veces creemos que solamente Dios está para solucionar nuestros problemas y para poder traernos la salvación y que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida. Pero como el agua, Dios viene a nuestra vida no solamente para sacarte la sed. Y la realidad es que Dios te va a pedir y nos va a pedir a cada uno de nosotros cuenta de cada uno de nuestros actos. Y el hecho de que no seamos adoradores y que no seamos siervos de Él al punto de ser el reflejo de su gloria acá en la tierra, si nosotros no podemos llamar la atención a nuestros vecinos, a nuestra familia que no conoce del Señor, a nuestros compañeros de trabajo y en el lugar donde nos movemos, si no somos capaces de llamar la atención mostrando que somos diferentes, Dios nos va a pedir cuenta. Porque eso es lo que Dios está buscando. Dios está generando. Y yo fui entendiendo que eso de querer establecer, que en principio pensé que venía por un camino, pero resulta que Dios me está mostrando y confirmando cada vez más que es por otro camino. El poder mostrar a Dios a través de cómo Él quiere presentarse. Yo no puedo cambiar las propiedades que el agua tiene. Yo no le puedo cambiar los minerales, yo no puedo cambiar los beneficios que el agua tiene. No puedo. De la misma manera tampoco puedo cambiar lo que Dios es. Y lo que Dios es lo que Dios quiere que seamos. Y lo que Dios quiere que seamos tiene que ver con que poder llegar. El punto de poder mostrar el reflejo de la gloria de Dios tiene que ver en que yo pueda llegar a amar a Dios en primer lugar y a mi prójimo más que a mí mismo, o como a mí mismo. Y ahí está el problema, porque todos conocen Juan 3:16, ¿se animan a repetirlo conmigo? Porque de tal manera amó que ha dado a su Hijo unigénito para... Amén. Dios dio por amor. Lo primero que tenemos que resaltar es que por amor Dios da. Y por amor Dios pide que vos y yo demos. Y no voy a levantar ofrenda. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de tu vida, de tu disposición. Estoy hablando de cambiar esas cosas que Dios te está pidiendo hace rato cambiar. Estoy hablando de tiempo para con Dios y para con su ministerio, para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Y definitivamente dice que para que todo que en Él crea. ¿Y quiénes son los que creen? ¿Quiénes son los que creen? Somos nosotros los que creemos, ¿sí? Y los que están afuera, ¿por qué no creen? Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios les preocupa tanto nuestra vida como los que están afuera? Porque dice, si buscan en Juan 17, capítulo 21, o capítulo 20, versículo 20, perdón. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y el 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Dios me decía, si el mundo no cree, hay un mundo que no cree,
Hay un mundo que no cree y muchas veces está más cerca de lo que pensamos. Nuestro vecino, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Hay mucha gente que no cree, pero ¿por qué no cree? Dice la Biblia. ¿Por qué Jesús oró y dijo para que el mundo crea? Porque no tenemos la capacidad de ser uno. Porque nuestro amor a nosotros mismos no nos permite mirar a nuestro prójimo, como si miráramos a Jesús mismo. Cuéntenme a alguien, ¿qué harían? ¿Qué harían si tuvieran a la persona de Jesús en este momento, acá, presente, de cuerpo? Nada. Yo, dentro de lo que yo puedo hacer, yo lo invito a comer. Pero yo sé que muchos nos tiraremos en el piso delante de Él. Pero ¿somos capaces de hacer eso por otra persona? ¿O por esas personas que tenemos a nuestro alrededor? Primero, ¿somos capaces? ¿Te animás? Mirá el que tenés al lado. Si no tenés nadie al lado, mirá para atrás o mirá para adelante. Esas son las personas que Dios puso a tu lado para que nosotros podamos ser uno. Porque si nosotros los que estamos acá adentro, y no solamente esta es una palabra para esta congregación, porque esta es la palabra de Dios para su iglesia. Yo estuve repasando cada uno de los mensajes que el pastor Raúl nos estuvo compartiendo sobre Apocalipsis y las 7 cartas a las 7 iglesias. Y yo siento que esta es una carta que Dios está poniendo delante no de esta congregación solamente, sino que es una carta que Dios está buscando que en todo el territorio de esta tierra, en todo Uruguay, podamos trabajar de una manera esforzada para que esto se cumpla, mis hermanos. Porque para que el mundo crea, para que el mundo vea algo diferente, vos, yo, los hermanos de la vuelta, los que se congregan en el centro, los de Rivera, los de Rocha, todos deberíamos tener el mismo espíritu. Y ustedes saben que eso no es fácil. Ustedes saben que eso no es fácil, pero definitivamente tenemos que empezar a trabajar nosotros. Yo no puedo esperar que otro haga lo que yo tengo que hacer. Y si yo hago lo que yo tengo que hacer, dice Dios que el resto Él lo va a mover. Él lo va a hacer. Yo no tengo que esforzarme en convencer de que la gente crea. Yo me tengo que esforzar en ver que nosotros seamos uno. Porque muchas veces hacemos un montón de cosas para poder llevar el Evangelio a los que no lo conocen y nosotros no somos capaces de saber ni qué problema tiene el que está sentado al lado mío. Y perdón que les hable de esta manera, pero es una realidad. Y es una realidad que no le compete solamente al pastor, sino nos compete a todos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y definitivamente Dios está llamando no solamente a que podamos adorar, sino que Dios está llamando a que nosotros podamos tomar la iniciativa, la determinación de hacer un clic en nuestras vidas y empezar a mirar las cosas no como a mí me parece o como a mí me gusta, sino como Dios está buscando que sea. Porque es su voluntad de que nosotros seamos uno. Y de que el mundo va a creer cuando empecemos a mostrar eso. Y definitivamente Dios, si me acompañan a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice,
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es algo que nosotros tenemos que verlo de una manera, no tenemos que desconectarlo de cuál es el propósito de Dios. Dios quiere que todos, dice, todos lleguen al arrepentimiento. Dios ama tanto a aquellos que están perdidos, aquellos que están lejos de Dios, los ama tanto como a cualquiera de nosotros. Y su preocupación, su deseo para nosotros, sus hijos, los que supuestamente amamos a Dios. Cuando yo amo, Dios dijo que nos amó y ¿qué hizo? Dio. Y cuando nosotros tenemos que demostrar amor, ¿qué hacemos? El amor es una acción, el amor no es una palabra, no es un sentimiento. Yo siento. No es solamente un sentir, sino que es una acción. Y Dios lo demostró, que Él cuando dice que ama, Él hace, mueve algo. Cuando vos decís que amás a Dios, cuando vos decís, vamos a generalizar, cuando decimos que amamos a Dios, cuando decimos que amamos a nuestro prójimo, ¿qué estamos haciendo para mostrar ese amor? Dios dio lo más valioso que Él tenía, su propio Hijo, para que viniera a sufrir y a padecer el escarnio, la burla, la soledad, el frío, el hambre, el sufrimiento de la cruz. Él dio lo que más amaba para que vos y yo pudiéramos comprender esta verdad. El amor es una acción y tenemos que unir lo que Dios nos está hablando en este tiempo, que tenemos que esforzarnos en poder ser uno, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, tiene que trabajar de una forma unánime para que el Espíritu del Señor convenza a los que están afuera, porque no es tu palabra, mi palabra, la que los va a convencer, es el Espíritu del Señor. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, que cuando los discípulos estaban reunidos, después que vino Pentecostés, ellos se reunían. Y era el Espíritu que añadía a las personas a la iglesia. No es nuestro buen canto, nuestra buena prédica. Es el Espíritu del Señor que se mueve cuando vos, yo y toda la iglesia de Jesús estamos unidos. Y nosotros tenemos que esforzarnos para que eso sea verdad, para que la gloria de Dios se manifieste y brille en medio de esa unidad. Y para que nosotros podamos empezar a ver qué es lo que Dios ama, para que yo pueda, a través de una acción, lograr suplir eso que Dios está queriendo. Dios quiere que todos se salven. Sabemos que todos no se van a salvar. Sabemos que todos no se van a salvar porque la Biblia habla de que no todos se van a salvar. Pero no está en nosotros definir sí, no, sí, no, sí, no. Nosotros tenemos que predicarle a toda criatura. A todos le tenemos que predicar. Y Dios hará y nos sorprenderá con personas que ni nos imaginamos. Pero solamente cuando nos esforcemos y trabajemos en esto de poder ser la gloria de Dios.
Dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas que no vale la ley en que si yo estoy o no estoy circuncidado. Lo que vale es que yo pruebo mi fe a través del amor. Mi fe es probada. Mis convicciones son probadas a través del amor. Y como decíamos recién, el amor es algo que yo tengo que hacer. ¿Qué estamos dispuestos en este tiempo a hacer para poder agradar el corazón del Padre? ¿Qué estamos dispuestos en este tiempo a dejar de lado o a dejar de mirar nuestra realidad, sea cual fuere, sea buena, mediocre, mala? ¿Estamos dispuestos a dejar nosotros de mirar lo que nos está pasando, lo que nos duele, lo que nos afecta, para poder empezar a mirar lo que a Dios le duele, lo que a Dios le afecta, lo que Dios siente? Esa es la iglesia que Dios está buscando para este tiempo. Y esa es la iglesia que Dios va a venir a buscar, y es la iglesia por la cual Jesús dio su vida. Porque Jesús en su oración, en el capítulo 17, Él nos muestra que nosotros tenemos que ser como Él es con el Padre. Y que Él vino acá a mostrarnos el amor que se tienen entre ellos para que nosotros seamos iguales a ellos. Y a través de ese amor impactar a los que no creen, a los que están afuera. Que volvamos a tener presente que los que están afuera son tan importantes como nosotros que estamos acá adentro y que tenemos la seguridad de la salvación. Y cuando nosotros empezamos a tomar conciencia, y no solamente conciencia, y empezamos a obrar y a trabajar en base a esta verdad de que queremos agradar el corazón de Dios, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, definitivamente vamos a empezar a tomar decisiones que van a cambiar no solamente la vida de las personas, que vamos a afectar la vida de las personas que van a ver algo diferente en nosotros, la vida de las personas que el Espíritu Santo va a tocar cuando nosotros pasemos en medio de ellos, porque esos son los milagros que Brandon compartía recién. Es dejar que el Espíritu Santo tenga tanto control de nuestra vida que solamente el poder pasar, el poder saludar, el poder bendecir a alguien, el darle la mano, el darle un alimento cuando tenga una necesidad, un abrigo cuando tenga frío, eso impacta de tal manera que el Espíritu Santo despierta y hace caer el velo de sus ojos espirituales y entienden y conocen de una manera sobrenatural que necesitan de Dios y que Dios es real. ¿Por qué? Porque lo ven en una acción, porque lo ven en un mover. Entonces, como para terminar, y recordando lo que decía el pastor Raúl en la primera carta, que el libro de la revelación, de Apocalipsis, cuenta la primera carta a la primera iglesia, me quedó muy marcado que la primera recomendación que Jesús hizo, que no nos olvidemos, no es que no perdamos el primer amor, que no nos olvidemos deliberadamente por lo que nos está sucediendo y dejemos el primer amor que Dios está buscando. Ese es el primer amor que nos va a mover. Esa es la decisión que Dios quiere que nosotros en este tiempo pueda empezar a hacer crecer. Y de la misma manera que Dios me mostró en una de las reuniones en este mismo lugar, sentado por ahí, Dios me mostró una visión. Y créanme que yo no soy mega... el Señor me habla de una manera
muy particular y no es precisamente a través de visiones. Y cuando yo digo visiones es porque yo lo vi en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente, no que sucedía, pero que iba a suceder. Que desde este mismo lugar, viendo este mismo pasillo, viendo este mismo banco, viendo un montón de personas paradas, no las caras, un montón de personas paradas, que de las personas empezaban a correr gotas de agua. Bajaban gotas de agua de las personas de las piernas y esas gotas de agua empezaban a hacerse un pequeño charquito. Y ese charquito que bajaba de una persona se pegaba con el charquito del agua de otra persona. Y ese charquito se juntaba con el de la otra persona y empezaban a hacer un pequeño canal. Y que por este mismo pasillo iba saliendo ese charquito de agua. Y a medida que se acercaba a la puerta, que se acercaba a las escaleras, esa agua iba creciendo. Ya no era un charquito, ya era un río. Y créanme que yo lo vi. Y créanme que esto no es para otro, esto es para este lugar. Esto es para vos, que puedas creer que Dios quiere derramar a través de tu vida su espíritu para que impacte el lugar donde nosotros estamos. Porque Dios nos puso en este lugar con un propósito. Y Dios quiere que esta tierra, más allá de toda la maldición que tiene puesta, Dios dice que su bendición es más fuerte que la maldición que el hombre ha dicho. Y tenemos que empezar a creer y a declararlo. Y no solamente a creer y declararlo, sino tengo que empezar a hacer como Dios nos manda a hacer, para que eso se haga realidad. Y definitivamente podremos ver cambios, no solamente en la vida de los que esa agua va a afectar allá afuera, sino que va a haber cambios en nosotros. Porque cuando dejemos de mirar nuestro propio problema, cuando dejemos de mirar nuestras propias preocupaciones, Dios va a empezar a derramar sobre nosotros lo que Él ya tiene prometido, la prosperidad del alma como de todas las cosas que necesitamos.